Buenas tardes, somos el grupo 2 del curso de Ética y Filosofía y en esta ocasión presentaremos un tema extraído del libro Historia de la UNI, volumen 4, de los autores José Ignacio López Soría, Augusto Martín Hueda Suboyama y Leticia Quiñones Tinoco. En este capítulo que hemos trabajado es el capítulo 3, el tejido académico, el cual aborda la evolución de la organización académica de la UNI desde sus orígenes como escuela de ingenieros hasta su consolidación como universidad moderna. En esta exposición presentaremos un resumen del capítulo, así como los aspectos positivos y aspectos negativos más relevantes, analizados desde una perspectiva crítica y reflexiva. A continuación presentaré los expositores que desarrollarán cada una de las partes del tema. Para empezar tenemos a Gael Azañero, Alessandro Muguruza, Pablo Palacios y como último José Juan de Dios. Ahora yo voy a hablar del 3.1 que vendría a ser el antecedente de secciones a departamentos en el rango de 1876 a 1955, ¿no? Entre 1876 y 1955, la estructura académica de la entonces Escuela de Ingenieros, que luego se convertiría en la Universidad Nacional de Ingeniería, pasó por una evolución significativa de tener secciones a conformar departamentos. Esto se hizo en varias divisiones en cada temporada. En 1876 se inició con dos secciones principales, las que son en construcciones civiles. Más de una sección preparatoria, en esta última, es oficializada en 1878 junto con un programa de acreditación para peritos agrimensores. ¿Sí? Ahora, entre 1901 y 1910 se incorporan nuevas secciones como ingenieros industriales en 1901, electricistas prácticamente en 1903 y arquitectos y constructores en 1910. En 1911, una reforma curricular estableció prácticamente un plan común de estudios de 5 años, organizando 5 secciones: minas, construcciones civiles, mecánicos electricistas, arquitectos constructores, por ejemplo, e industrias. Ahora, en 1916 y en 1931 se reabrió una sección de agrimensores que vendría a ser exactamente en 1916. Pero en 1931 las secciones de industrias y agrimensores fueron cerradas. Quedaron solo 4 secciones activas, de las cuales fueron construcciones civiles, minas, mecánicos electricistas y arquitectura. Ahora, en el rango de 1933 a 1940 se reorganizó la especialidad de la ingeniería industrial como ingenieros químicos industriales y se creó, ojo, se creó la sección de ingenieros sanitarios que inició en 1940. En 1942 y entre 1945 apareció una breve especialización en mecánicos aeronáuticos dentro de la sección de mecánicos electricistas, que pero fue cerrada en 1945. En 1946 se creó la sección de petróleo, inicialmente pensada como un posgrado. Ese mismo año, el nuevo Estatuto Universitario Ley 10555 reorganizó la Escuela Nacional de Ingenieros, reemplazando la denominación de secciones por la de departamentos, con las cuales teníamos, por ejemplo, ¿no? La Departamento de Minas, Departamento de Construcciones Civiles, Mecánica y Electricidad, Ingeniería Sanitaria, Arquitectura, Ingeniería Química, Petróleo y el Departamento Preparatorio. Aunque básicamente el estatuto fue derogado en 1949, el término departamento se mantuvo. Ahora, para 1955, el de Construcciones Civiles comenzó a conocerse también como Departamento de Ingeniería Civil. Ahora continuamos con la organización por facultades, que es en el rango de 1955 a 1958, 1968, perdón. En 1955, la ley número 12379 otorgó a los departamentos de la Escuela Nacional de Ingenieros la categoría de facultades con personería jurídica y estableció que se rigieran por la Ley Orgánica de Educación Pública. Ahora, durante este periodo de 1955 y 1968, la Universidad Nacional de Ingeniería vivió una etapa de crecimiento institucional académico, ¿no? Físico también, y obvio que se desarrollaron pabellones por facultad y surgieron nuevas especialidades, ¿no? Se conformó así prácticamente un consejo universitario con representación de las nuevas facultades: minas, civil, arquitectura, sanitaria, química, mecánica, electricidad y petróleo. Ahora, los cambios en las facultades principales, ¿cuáles fueron, no? Punto por punto. Facultad de Minas cambió su nombre en 1967 a Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Se crearon los departamentos de Geología, Minería y Metalurgia, ¿no? Ampliando sus especializaciones. Facultad de Ingeniería Civil se diservificó
en especialidades como estructuras hidráulicas, vías, topografía y matemáticas. Se propusieron nuevos institutos y se formaron técnicos especializados. La Facultad de Arquitectura integró artes, humanidades y urbanismo en su formación. Se fundó una escuela de artes visuales y se coleccionaron piezas precolombinas para la enseñanza, ¿no? Ahora, lo que es en el tema de la Facultad de Ingeniería Sanitaria, adaptó su currículo a los desafíos del crecimiento urbano e industrial, extendiendo su impacto incluso a organismos internacionales como la OMS y la OPS. Ahora, en la Facultad de Ingeniería Química, renombrada en 1959 como Facultad de Ingeniería Industrial, orientada al desarrollo de la industria nacional, en sintonía con la política de sustitución de importaciones. En 1969 se dividió en dos programas, industrial y química manufacturera, ¿no? En la Facultad de Mecánica y Electricidad se reorganizó como Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en 1964. Estableció cuatro departamentos especializados, respondiendo a la necesidad de técnicos para el desarrollo industrial. Ahora, lo que vendría a ser en la Facultad de Petróleo, inicialmente enfocada en la explotación petrolera, a partir de 1968 amplió su enfoque a la refinación y petroquímica, cambiando su nombre a Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica. Las facultades y escuelas nuevas, prácticamente que fueron en ese rango de esos años, de esos aproximadamente 13 años, ¿ya? Fue la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Surgió el departamento preparatorio, se formalizó en 1961 y otorgaba el grado físico, matemático o químico. Participó en la creación del Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas. También la Escuela de Economía Aplicada, fundada en 1963. Preparó profesionales en Ingeniería Económica. En 1984 pasó a ser la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Ahora continuaremos con los programas y departamentos académicos, que fue en el rango de 1969 a 1984. ¿Sí? En 1969, la dictadura militar peruana promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Peruana, que fue en el decreto de ley número 17437, que reemplazó el sistema tradicional de facultades por una nueva estructura basada en departamentos académicos y programas académicos. Esta reforma reorganizó la estructura académica de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Ingeniería. Básicamente, los principales cambios introducidos fueron departamentos académicos, de los cuales agrupaban a profesores de disciplinas afines y eran responsables de las enseñanzas, investigaciones y proyección social. Dicho esto, también los programas académicos eran estructuras curriculares formadas por la coordinación de varios departamentos, dirigidas por un director y un equipo docente encargados del diseño y ejecución de los planes de estudio. Ahora, la implementación de la UNI, ¿cuáles fueron? Eran cuatro puntos muy importantes, ¿ya? Una comisión especial que era la CRUND, que reorganizó prácticamente la UNI entre febrero y mayo de 1969. Se crearon 12 programas académicos y 18 departamentos académicos. Además, funcionaban dos programas con convenios internacionales, que era la Escuela de Tecnología y el Instituto de Planeamiento de Lima. Ahora, a pesar de esta reestructuración, aún no se había definido con claridad la clasificación de los programas en niveles que vendrían a ser general, especialización y perfeccionamiento, como exigía la ley. Ahora, la evolución posterior, correcto, fueron estas, que eran prácticamente entre 4 o 5 puntos aproximadamente importantes, que fueron, inicialmente cada carrera era un programa académico, pero luego se modificó esta definición para que un programa pudiera agrupar varias carreras afines. Se utilizó el término especialidad para referirse a cada carrera dentro de un programa académico. En total se autorizaron 35 especialidades, aunque en la práctica fueron en 1974, ¿no? ¿Cuáles eran? Eran 18, funcionaban desde 1969, 3 iniciaron en 1974, 2 estaban en reestructuración, 8 en estudio y 4 que no se habían implementado. Entre las especialidades que se implementaron más tarde, fueron destacadas básicamente la ingeniería de higiene y seguridad industrial, mientras que otras como la ingeniería mecatrónica o telecomunicaciones aún no estaban previstas en esa época. El nivel de perfeccionamiento era tan prácticamente tan elevado que estuvo constituido por dos unidades ya existentes, el Instituto de Planeamiento de Lima, que era en 1952, y Escuela de
Escuela de Graduados en 1966, que pasaron a ser programas de posgrado tras la reforma, otorgando el grado de magíster. Ahora, básicamente, esta organización estructural regiría la UNI hasta la siguiente reforma, que fue en 1983. Continuando con el retorno del régimen facultativo, en 1984 se restablece el régimen facultativo con elecciones generales universitarias. José Tola Pasquel es elegido rector acompañado por Javier Alcántara como vicerrector. Esta gestión afronta una situación crítica: la infraestructura deteriorada, falta de recursos y docentes con remuneraciones atrasadas. También considerando la paralización de muchas facultades, uno de los retos fue restablecer el orden interno. Para ello se dio prioridad al mantenimiento o recuperación de laboratorios y bibliotecas y la gestión de recursos ante el gobierno. Se retomaron contactos internacionales y se promovieron proyectos con organismos como el BID y el PNUD. También se reorganizó la gestión académica, el Consejo Universitario aprobó una nueva estructura curricular y se promovió la capacitación de docentes. En paralelo a esto, se impulsó la modernización administrativa y la creación de oficinas como la de Cooperación Técnica Internacional. Otro punto es la reforma académica y administración moderna. La gestión continuó con Tola Pasquel y Alcántara reelegidos. Se impulsaron cambios académicos, como la reforma curricular, programas de capacitación y evaluación de docentes. Se promovió la investigación a través del Instituto General de Investigación y se mejoraron los servicios estudiantiles. En la administración se implantó un sistema de planificación y se mejoraron los procesos presupuestales y de personal. Se reforzó la cooperación internacional a nivel político y también se mantuvo el respeto a la autonomía y se fomentó la convivencia democrática, aunque no sin conflictos y tensiones internas. La UNI ante los nuevos desafíos. Durante esta etapa se eligió como rector a Óscar Colchado Lucío. El contexto fue adverso: crisis económica, hiperinflación y violencia interna. La UNI sufrió recortes presupuestales drásticos, lo que afectó todos los ámbitos: sueldos, mantenimiento, investigación y servicios estudiantiles. Frente a ello, se impulsaron reformas como la racionalización del gasto y la gestión de recursos propios. Se mantuvo la calidad académica mediante programas de evaluación y capacitación. A pesar de las dificultades, se preservó el funcionamiento institucional y se buscaron fuentes de financiamiento externo. Consolidación institucional y modernización de la UNI. Durante esta etapa, la UNI trabajó en consolidar su estructura institucional y modernizar su funcionamiento. Se mantuvo el compromiso con la calidad académica y también se fortaleció la gestión administrativa y se buscaron nuevas fuentes de financiamiento para reducir la independencia del presupuesto estatal. Se firmaron convenios con organismos internacionales y universidades extranjeras, lo que permitió mejorar la infraestructura y modernizar laboratorios y abrir oportunidades de intercambio académico y capacitación de docentes. Con el rectorado de Jorge Alba Hurtado desde 1996 hasta 1999, se impulsaron la transparencia, la planificación y la rendición de cuentas. Se consolidó el Plan de Desarrollo Institucional como herramienta estratégica y se promovió una cultura organizacional moderna, eficiente y orientada a resultados. Además, se fortaleció la investigación científica y tecnológica, dándole un mayor protagonismo dentro de la vida universitaria y se promovió una mayor articulación con el entorno productivo, social y estatal. Este periodo representó un paso firme hacia la modernización de la UNI y sentó las bases importantes para afrontar los desafíos del nuevo siglo. Ahora pasaremos a presentar algunos aspectos positivos que encontré en el capítulo 3 de Historia de la UNI del cuarto volumen. Un capítulo que trata sobre el desarrollo del tejido académico de la universidad a lo largo del tiempo. Me centraré en 4 puntos que me parecieron especialmente relevantes y que muestran cómo la UNI ha sabido adaptarse y contribuir al país desde su rol académico y profesional. En primer lugar, me llamó la atención cómo la UNI ha evolucionado a lo largo de su historia. Empezó con secciones, luego pasó a departamentos, más tarde a facultades, luego a programas académicos y finalmente volvió a facultades. Esto demuestra una gran capacidad de adaptación institucional, que no muchas universidades pueden mostrar.
La consecuencia de esto fue que la UNI pudo organizar mejor su estructura académica según las necesidades de cada época, manteniéndose vigente y eficiente. Otro aspecto positivo fue la creación de nuevas especialidades que correspondían directamente a los retos del país. Por ejemplo, se implementaron carreras como ingeniería metalúrgica, ingeniería petroquímica y se diversificaron otras áreas como la ingeniería civil y la de minas. Esto permitió que la universidad formara profesionales especializados que el Perú necesitaba para su crecimiento industrial y energético. En resumen, la UNI no solo formó ingenieros, sino ingenieros útiles y necesarios para aquella época. El tercer aspecto me pareció muy valioso por el enfoque integral que se dio en algunas facultades, especialmente en arquitectura. Allí no solo enseñaban técnicas, sino cursos de arte, filosofía, arqueología y más. Esto refleja una visión más completa del profesional, no solo como un técnico, sino como una persona crítica, creativa y sensible a la cultura. Recalcar esto es importante porque muchas veces se piensa que las ingenierías solo deben centrarse en lo técnico, cuando en realidad también necesitan una base humanista. Finalmente quiero destacar el rol de la Facultad de Ingeniería Sanitaria. Esta facultad tuvo un papel clave en resolver problemas como el abastecimiento de agua, el tratamiento de desagües, el control de la contaminación y otros desafíos ambientales. Además, muchos de sus egresados trabajaron con instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, también conocida como la OMS. Esto demuestra que la UNI también ha tenido un impacto positivo directo en la calidad de la vida de las personas dentro y fuera del país. En conclusión, estos cuatro aspectos nos muestran que la UNI no solo ha sido una institución formadora de ingenieros, sino también un agente activo de transformación social, académica y tecnológica. Su historia académica es rica, completa y demuestra que adaptarse a los tiempos es parte de su identidad. Muchas gracias. Bueno, les hablaré sobre los aspectos negativos. Podremos hablar sobre la confusión que se generó por la organización académica. Durante los años 70 y 84 se habían estructurado programas académicos y departamentos muy complejos y difíciles de implementar adecuadamente. Había muchas especialidades propuestas que no se implementaron, otras quedaron en estudio indefinidamente, lo que refleja una falta de planificación y ejecución realista. A la vez, había algunas carreras que no tenían un plan de estudios claro o incluso una orientación profesional efectiva en sus inicios, tomando de ejemplo la Facultad de Ciencias Básicas. Ahora hablaré sobre la rotación excesiva y la falta de continuidad en las autoridades. Durante los años 70, pocas autoridades fueron elegidas por comicios internos y muchas direcciones y jefaturas fueron ocupadas por interinos, que a veces excedían el tiempo establecido en el cargo gracias a las enmiendas legales, lo que afectaba la gobernabilidad. Ahora les hablaré sobre la inestabilidad institucional durante la dictadura militar. Había un gran recorte presupuestario por parte del régimen militar. Había una intermisión del gobierno militar en la vida universitaria. Todo eso generó que haya una gran cantidad de movilizaciones y huelgas constantes por parte de estudiantes, docentes y trabajadores. Hubo una rivalidad interna entre grupos de control institucional, legislación ambigua que generaba incertidumbre, o incluso autoridades internas sin legitimidad, muchas veces nombradas y rotadas con rapidez. Ahora hablaré sobre el impacto negativo hacia los laboratorios en la infraestructura, dado por culpa de la crisis presupuestaria generada por lo antes mencionado, generó que muchos laboratorios que habían sido creados queden sin mantenimiento o un funcionamiento adecuado. Y dependía de equipos extranjeros que no siempre se renovaban con la frecuencia necesaria. Gracias.